¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, noches. ¿Cómo les va a todos? Esperamos que estén muy bien. Saludo a todas las personas que están aquí en el conversatorio. Vamos a esperar unos minutos solamente para ver que más gente esté conectada y podamos comenzar con este conversatorio. Mientras tanto, pues quiero saludar a la gente que está aquí acompañándonos, participando con nosotros, a todos los criminólogos que estamos aquí reunidos y que como siempre es un gusto poder verlos y poder platicar de diferentes temas y poder discutir e incluso sacar ideologías nuevas con respecto a lo que platicamos, ¿no? Quiero saludarlos y al mismo tiempo irlos presentando y ahorita comenzar con el tema. Maestro Boris, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí con nosotros. Eh, Me da mucho gusto que estemos todos reunidos en este conversatorio. Por parte de todos nosotros de Criminsania, gracias por el espacio. Gracias por estar todos, compartir ciencia, compartir ideologías para todo el público. También quiero pedirle aquí la opinión del maestro Arturo Ríos. Maestro Arturo Ríos, que lo saludo. ¿Cómo está? Muchísimas gracias, Boris, y pues un fuerte saludo, un fuerte abrazo a todos mis colegas, a todos mis amigos. Pues un fuerte abrazo y un agradecimiento por la invitación. Igualmente a las personas que nos escuchan. Este es un espacio pensado entre todos mis colegas y un servidor para, pues, básicamente para poder analizar esta nueva fenomenología de esta modernidad, de estos tiempos que eventualmente se tiene que realizar esta crítica, se tiene que realizar este análisis para saber en realidad, pues bueno, cuál es el contexto en el que vivimos y cuál es la crítica constructiva desde algún punto de vista que lo podríamos hacer. Y pues un fuerte abrazo a todos, muchísimas gracias por conectarse y espero que sea de mucho de su agrado. Asimismo, mencionar por ahí a un estimado colega, al maestro Mota, no sé si estés por ahí, mi querido amigo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, me presento, soy el maestro César Adrián Mota Cruz y estamos aquí pues para ofrecerles una plática acerca de la criminología y la nueva normalidad, como ven en el título, racismo, clasismo y biopolítica. Esperemos les guste, pues estamos aquí todos listos. Voy a presentar a otro compañero, que es el maestro Irving. ¿Estás ahí? Aquí estoy, amigo mío. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a todos aquí a esta transmisión. Este es un espacio que pensamos más que entre colegas, entre amigos, para poder platicar de estos temas que nos atañen a la criminología y también para irnos abriendo espacio en las redes sociales para que ustedes, los que nos ven, sepan de la criminología y también que sepan que México está tan necesitado de criminólogos, porque no puede ser que uno de los países con los más altos índices delictivos no tengamos a las personas indicadas para prevenir estos temas, que somos los criminólogos. Así que muchas gracias y paso la voz a nuestro compañero, el licenciado Javier, ¿cómo no? Vamos, Javi, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. ¿Qué onda? Buenas tardes, noches. Es un placer estar en esta mesa con ustedes, primero que nada, y después de todo, vamos a hacer un breve análisis de los temas que hemos anunciado, y asimismo esperamos ser concretos en ello, y al final de esto poder entablar una conversación con ustedes y ver si podemos resolverles algunas de sus dudas o preguntas. Paso con Naim. Gracias, mi Javi. Un gusto, como siempre, saludarte, saludar a todos. Y como bien lo dijo Irving, ¿no? No solamente somos 6 criminólogos aquí, sino amigos y muchas veces también enemigos cuando nos podemos a discutir sobre muchísimos temas de criminología. Y eso yo creo que ha fortalecido justamente lo que es esta amistad. Me da muchísimo gusto que estén. Allá algunos ya están observando. Bueno, me corresponde a mí dar un poquito de apertura, ¿no? Al tema en este sentido. Y bueno, comenzaba diciéndoles, ¿no? Somos 6 criminólogos. Y la pregunta número 1, y la pregunta constreñida más bien, es ¿qué hacen 6 criminólogos hablando sobre temas de pandemia, sobre temas de COVID, sobre temas de distanciamiento social, sobre temas de nueva normalidad, racismo, clasismo, biopolítica? Bueno, yo creo que mal hecho, muchas veces en la academia, vaya en la parte escolar, nos dan esta parte de la criminología clasista, ¿no? La parte más bien clásica de la criminología, en la parte de que solamente
observamos factores criminógenos, solamente podemos observar o hacer un análisis individual del delito y de quien comete el delito y del fenómeno del delito. Pero yo creo que la criminología se ha aperturado tanto que podemos tocar temas basados en cuestiones de poder, ¿no? Sobre todo. Y aunque se viera, aunque se observara que una pandemia, que un distanciamiento, que medidas sanitarias no tuviesen absolutamente nada que ver con la parte de fenómenos criminológicos, tienen muchísimo que ver con la parte criminológica. Todo lo contrario, ¿no? Es esta parte que la criminología debe de introducirse a ese estudio, debe de hacer una observancia en esta parte del estudio de este tipo de fenómenos. ¿Qué le está pasando a la sociedad? ¿Qué está sucediendo más allá de la parte de contagios, más allá de la parte de los muertos? Como bien lo dice Zaffaroni, tenemos algo real y son los muertos. Pero ¿qué hay detrás de este número? ¿Qué hay detrás de estas estadísticas? ¿De qué manera está afectando a la sociedad? ¿De qué manera está afectándonos a todos? Porque somos parte de la sociedad, porque estamos dentro del sistema y vaya, todo lo que tenga que ver con esta parte de la ejecución del poder nos constriñe a todos. Entonces, yo quisiera aperturar con una pregunta. Vamos a hacer una serie de preguntas. Vaya, la dinámica será la siguiente. Vamos a hacer una serie de preguntas desde diferentes enfoques. Los amigos van a contestar. ¿Por qué hablo de diferentes enfoques? Cada uno tienen enfoques diferentes, cada uno se dedican a cuestiones diferentes, cada uno incluso su formación académica es completamente diferente. Entre todos esos enfoques es importante escucharlos a todos, es importante analizarlos todos los enfoques y muy importante conocer de todo un poco. ¿Para qué? Justamente para poder entablar una ideología, para poder ir con esta parte analítica, ¿no? El análisis viene justamente de eso, de poder desmembrar esa criminología y cómo estamos aplicando esta criminología y después tal vez unirla en una ideología completa. Esa sería la dinámica con respecto a los compañeros que están participando aquí con nosotros. Y para los que nos están viendo, nos encantaría muchísimo conocer sus dudas, nos encantaría saber sus comentarios. Y en la parte final, mi amigo Boris nos ayudará con esta parte de hacer la lectura de los comentarios, de las preguntas, y con todo gusto, si quieren dirigirlas hacia un participante en específico o si quieren realizarlo de manera general, nosotros no se preocupen, nos organizamos y yo creo que trataremos de buscar el mejor enfoque para la respuesta, evidentemente, y la mejor respuesta. Entonces, sin más, otra cosa que decir, ¿están listos, amigos? Perfecto. Vamos. Naim, vámonos. Vamos a abrir con esta parte de la pandemia y justamente con la parte de la biopolítica y qué hace la criminología haciendo un análisis de biopolítica, haciendo un análisis de una pandemia. Sabemos de diferentes enfoques y sabemos las diferentes afecciones que ha habido en la manera social, en la manera económica también, sobre todo, para las personas que vivimos al día. Y vaya, ¿no? ¿Qué hace esa criminología? La pregunta es, ¿qué relación encontramos con respecto de la pandemia? Medidas sanitarias como el distanciamiento social y la nueva normalidad con la biopolítica y la criminología. En esto me gustaría un poquito aperturar con la parte histórica, que es el enfoque que maneja bastante bien el maestro Boris. Me gustaría mucho que él nos diera esa parte introductoria para que poco a poco se vayan aperturando los diferentes enfoques. Boris, por favor, te cedo la palabra. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Sí, claro, gracias, Naim. Mira, en la parte histórica, debemos recordar que la segregación, la idea de esta acción política, no es nueva, no es algo nuevo en nuestras sociedades. Esto ya tiene esta limitación de todo esto de las sociedades, se remonta a situaciones ya que siempre hemos tenido, donde los gobernantes o las personas que están en estado, tienen un estado económico o político superior, se separan de todos los demás individuos. Hay que recordar también esta situación de clasismo no es nuevo. La razón biopolítica siempre ha existido. Por ejemplo, vámonos a la historia, un poquito más a lo que es las situaciones de la Edad Media. En la Edad Media, todos los individuos vivían en un feudo. En el feudo coexistían estos individuos que estaban al servicio y protección del feudo o del burgo o del rey. Estos pequeños poblados que están a su protección estaban divididos. Los que podían vivir en el burgo, o el burgo tenemos por entendido, un lugar donde coexisten con grandes murallas y adentro, pues bueno, los castillos típicos que vemos todas
todas las películas. Y afuera están todas las personas que hacen trabajos como agricultura, ganadería, etcétera, ¿no? En los burgos vivían solamente las personas que tenían títulos nobiliarios, artesanos, el que practicaba el metal, políticos y reyes. Esos vivían en esos lugares. Todos los demás, los excluidos, pues no podrían acceder a ese lugar. Entonces empezó a haber una distancia entre tanto los gobernados y los gobernantes. Estos mismos empezaron a tener esta inquietud de poder refugiarse en los burgos y demás. Y se le daba tanto al gobernado, se daba la facilidad de poder entrar a los burgos si había ataques o cualquier cosa. Pero como todas las sociedades, las personas que eran de menor estrato social, pues tenían que recibir las inequidades de esta protección, ¿no? Y pues, obviamente cuando había guerras o ataques, eran los primeros en perecer. Y no diferentes de nuestras sociedades, esta política, este discurso que tenemos de diferencia de clases, es básicamente eso. Voy contigo, Naim. Gracias, Boris. Hablando de esta parte, vaya, Foucault, recuerdo en este libro de Vigilar y Castigar, cuando habla con esta parte de la biopolítica, que empieza a dar una introducción con la parte de la que después será la teoría de la biopolítica, hace una mención bastante interesante, ¿no? La disciplina procede, ante todo, a la distribución de los individuos en el espacio. En esto, vaya, viene una parte de cierre, una parte de clausura, y justamente, ¿no? Esos emplazamientos funcionales que tienen que ver con este tipo de medidas, pero que no solamente son medidas sanitarias, sino que también son medidas de poder, de una implantación disciplinaria. Me gustaría conocer el enfoque de nuestro amigo Mota. Mota, por favor, te cedo la palabra. ¿Qué opinas tú con esta parte de la criminología, la biopolítica? Bueno, primeramente, directamente hacia la conducta del ser humano para manipularlo o condicionarlo, todo a favor de la productividad económica. Eso vendría siendo la biopolítica. Ahora, la biopolítica se centra más bien en los procesos de la vida, el nacimiento, la muerte, la reproducción, la migración y la enfermedad. Su objetivo ya no vendría siendo el cuerpo individual, sino, como dije, sería la regulación de la población. Es un asesinato indirecto. Eso lo refiere también Foucault. Entonces, de esta forma, la biopolítica, ya que tenemos que es el concepto, ¿de qué manera entonces la pandemia se relaciona con la biopolítica? Pues sencillo, muchos países como Brasil, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, no creía en lo de que es la pandemia y prefirió, ¿cómo decirlo?, la economía por encima de la vida. Esto es un ejemplo muy puntual de lo que sería la biopolítica en esta actualidad. No sé qué opinan mis demás compañeros. Fíjate que es bastante interesante lo que comentas, Mota, sobre poner la parte económica del Estado, vaya, que no estamos tan lejos de ello en México, ¿no? En plena foco rojo también de contagios, todavía sin bajar el semáforo, ni siquiera, no sé, uno más abajo del rojo, de naranja, donde creo que hubo más contagios que en otras ocasiones, se da la apertura de diferentes lugares, ¿no? Entonces yo creo que aquí la afección hacia las empresas, hacia la afección vaya, hacia esta parte corporativa, yo creo que afecta demasiado. Y nadie mejor que para explicarnos de esta parte que nuestro amigo Arturo Ríos. Arturo, por favor. Muchas gracias, Naim. Y sí, comparto esa opinión de mis compañeros y en esa misma línea de pensamiento. Creo que es importante mencionar lo siguiente, no podemos hablar de la biopolítica como tal, sino hablar del biopoder, de estos mecanismos por los cuales el amo, en este caso el Estado, va a mantener este constante poder hacia el pueblo, ¿ok? Y en este caso el resto de los ciudadanos. Sí es muy importante y es muy cierto, si bien por un lado el semáforo rojo no contábamos con
no estábamos preparados para empezar para estas medidas a nivel económico. Las empresas no estaban preparadas, no existía una cultura, vaya, de protección, no existía una póliza de seguro ante esto. ¿Por qué? Porque estamos hablando de educación, la cual, sanitariamente hablando, pues nunca la aprendimos, nunca la llevamos a cabo. Sin embargo, es bien importante mencionar, hablando de biopolítica en contraste con esta nueva normalidad, que evidentemente es muy diferente cómo la va a afrontar las diferentes partes de este clasismo. Es decir, es muy diferente cómo una persona tal vez con este poder adquisitivo bastante reducido, a una persona o un sector de la población que llega a tener este poder adquisitivo de manera más suelta. De manera más simple, pienso que las empresas que mejor se pudieron defender, incluso fueron las que lograron transmutarse y empezaron incluso a adaptarse a plataformas digitales en aras de esta nueva normalidad en cuanto al home office y demás. Y cómo se pudieron defender incluso las medianas o microempresas, pues básicamente estamos hablando del cierre, ¿no? Estamos hablando de cuántos empleos se perdieron, cuántas oportunidades de empleo ya no se va a dar, y eso es algo que es prácticamente un secreto a voces, ¿no? Todas las personas sabemos que el perder un empleo en esta pandemia, pues bueno, prácticamente nos pone en una posición de desventaja. Regresando a la línea del pensamiento que estábamos manejando, las empresas están sufriendo bastante. Evidentemente, cuando digo las empresas sufren, pues es el trabajador, porque al final del día es a través de ellos con los cuales se puede mantener a flote. Y recordando un poquito a Marx, pues hablamos de este sector de la población, que tiene que mantener o ejercer su poder, y no solamente ejercer el poder, sino a través de mantenerse en el poder. Es decir, ¿de qué manera voy a poder sacarle yo provecho a esta nueva normalidad? Y que, bueno, el sector desprotegido pues sea el más desfavorecido o el más dañado en esta situación. Pero sí me parece bastante interesante poder analizar esta parte desde un punto clasista versus la nueva normalidad. Naim, regreso contigo. Muchas gracias, Arturo. Pues sí, justamente citando a Marx, también hablábamos del sistema de producción capitalista, ¿no? Y la fuerza de producción. ¿Cuál es la fuerza de producción? Justamente el obrero, que también, haciendo un énfasis bastante en este sentido, ya habla Byung-Chul Han de la parte de ya no necesidad del obrero, sino más bien la necesidad del consumismo, ¿no? Y bueno, esta parte también del encierro también tiene que ver con la parte consumista. No sé cómo lo pudieran más o menos desmembrar de esa parte, pero tal vez ya las fuerzas de producción ya no son tan necesarias, y tal vez lo que ahora se necesita es solamente quien consuma el producto, que ya sabemos que generalmente ya se hace por medios tecnológicos. Javier, me gustaría saber tu opinión con respecto en esta parte de la biopolítica y la criminología, Javi. Bueno, tal como lo decía Arturo, muchas de las pequeñas empresas se han ido, digamos, han caído por sí mismas, ya que no se adaptan a esta nueva línea, ¿no? A esta línea de consumo, como bien lo dices. Byung-Chul Han lo dice en esta parte del enjambre. Si algo debemos de hacer es que las redes sociales ahora sirven para analizar qué es lo que va a comprar quién va a comprar el producto, cómo vendérselo y cómo propagarlo entre sí mismo. Y ahora bien, dicen que el rico se vuelve más rico ante una crisis. Ahora lo vemos bien. Jeff Bezos, ¿no? Ya se volvió mucho más rico de lo que era a través de estas nuevas plataformas, de las cuales están aprovechando el error para poder caer en, digamos, en esa sociedad que siga consumiendo. O bien, como bien lo dijeron apenas, Naim, todavía no se apertura un semáforo amarillo, pero sí el naranja, y abren los centros comerciales, los cuales al tener tanta saturación de sí mismo, ¿qué hace la gente? Los aglomera. Esto se percata con más contagios todavía de los que, digamos, se pudieron desde los que se vieron prever. Las medidas no son las suficientes como para poder reaperturarlo al 100%, pero dicen que el 30% basta, pero pues cada vez hay más contagios de ello, ¿no? La otra es, en esta parte de la biopolítica, yo quería hacer un énfasis a esta parte del que le llamaban la doctrina del shock, de que todos necesitan un 11 de septiembre, ¿para qué? Para que nazca el día cero. Naciendo el día cero se puede aperturar. Dicen que se tiene que crear una economía para poderle dar paso a otra de mucho mejor funcionamiento, tal como lo decía Milton Friedman, el cual era economista y
Digo, sirvió mucho en esta parte de Pinochet, en esta parte, digamos, ahorita en la actualidad Venezuela, donde la economía se cae y después de esto ellos esperan que nazca una nueva economía, pero lo que no se dan cuenta es que no todos tienen el poder capital para poder hacerlo. Y esto lo podríamos hacer en la comparativa de México, ¿no? Las pequeñas empresas se cayeron, pero atrás de estas pequeñas empresas existe algo que también le podríamos llamar el cuarto mundo, de los invisibles, aquellos que no tienen nada, que no, digamos, no cuentan con el apoyo ni del gobierno, pierden el empleo. ¿Qué pasa? Cada vez más necesitados en México, cada vez más personas pobres, donde ya no la economía se cae en su totalidad, y bien, ahora buscamos una nueva solución a ello. El problema es cómo reactivarla. Si no hay oportunidad de trabajo, los empleos están cayendo consigo mismos. Te cedo la palabra, Naim. Gracias, Javi. Fíjate que también hablando en esta parte, en ese sentido que hablas de las microempresas, yo en algún momento llegué a pensar que incluso se buscaba un monopolio económico, la desaparición evidentemente de las tiendas de esquina, ¿no? Y la aparición de los Oxxos en cada esquina, la desaparición de los mercados, ¿no? Y la aparición de los Aurrera, de los Walmart, que para todo hay, ¿no? Vaya, para cualquier estrato social existe esta parte. Ahora, en este sentido, de la biopolítica, obviamente, del ejercicio del poder, de las microfísicas del poder, como lo diría Foucault, ¿qué está pasando con esa parte, Irving? No sé, tú que estás dentro, a lo mejor en ese sentido, que tienes un poquito de contacto en ese aspecto con la política y ese aspecto, esa biopolítica relacionada con la criminología, ¿cómo la vislumbras? ¿Cómo la observas en ese sentido? Pues realmente opresión en grandes sentidos, porque ahorita estamos viendo y retomando puntos que también tomaban los compañeros, se está ahorita atacando tanto mediáticamente como laboralmente, por así decirlo, a las clases bajas, que podemos llamar, a consecuencia de lo que se mencionaba también un poquito al principio, que es que se va perdiendo esta estabilidad económica. Se va perdiendo esta estabilidad económica en la pandemia, pues también sabemos que esa pérdida económica en muchas profesiones, con muchas personas, también puede llevar a ciertos factores más negativos, que ya podemos ir tocando incluso temas de criminalidad. Pero igual antes de llegar a eso, en estos temas de pandemia, cuando dicen que todos se quedan en sus casas, no se prevén todos los factores que se debían prever. Un ejemplo de esto es la violencia familiar. ¿Cuánto no ha crecido esto de violencia familiar durante toda la pandemia? O sea, es un tema que realmente no se le está dando la importancia que se le debería de dar. Yo he visto unos pocos tweets, unas pocas publicaciones de Facebook de la Fiscalía, tanto de la ciudad como a nivel federal, brindando números de atención sobre violencia familiar, te ponen como estos asesores psicológicos en líneas telefónicas, pero realmente eso no es algo que se tenga que estar queriendo subsanar al momento. O sea, no se trata de tapar el pozo cuando el niño se ahogó, ¿saben? Hay que recabar estos problemas que se están viviendo en la pandemia para que una vez que pase esto de la pandemia se puedan estudiar y prevenir más a fondo todos estos temas sociales que se viven dentro de las cuatro paredes del hogar, y que también se les debe de darle importancia, porque a veces si simplemente nos vamos por el puro tema económico, seguimos pensando en esas altas clases y no le damos como también la oportunidad a las personas de calle, a los, no sé, a los tianguistas, que hoy me tocó por el trabajo también ver un poco de esa realidad que vive este sector de la población, que sí han sido bastante afectados. Rápido paréntesis, por temas de trabajo, aquí en Iztapalapa me tocó ir más o menos por el tianguis del Salado, pasamos y ese tianguis es de los más atiborrados de Latinoamérica y hoy en día se ve vacío, se ven incluso también sin las medidas sanitarias correspondientes, porque no es por el tema de la alcaldía, no es por el tema del gobierno, sino también es por el tema de las mismas personas que desgraciadamente por toda esta manipulación de poder que ha existido desde hace años, no se tiene la misma credibilidad. El gobierno no cuenta con esa credibilidad que debería de tener para situaciones así. Así que creo que también hay que irle investigando por ese tema, y muchas gracias a mis compañeros que también están aportando bastante. Gracias a todos por seguirnos viendo. Seguimos contigo, Naim. Gracias, Irving. Bueno,
para cerrar más o menos esta parte de la biopolítica, ¿no? Estas microfísicas, microtécnicas de poder, como lo llamaría Foucault, que van encaminadas justamente a la dosificación y al disciplinamiento de una sociedad con respecto a la adherencia de las normas, ya sea buenas o malas, eso no importa, sino saber quién tiene el poder, ¿no? Sería en este aspecto más o menos la biopolítica. Y bueno, vamos con la pregunta número 2. Y eso es algo sobre un poder más allá, sí es una biopolítica, pero es un poder universal, vamos, llamado geopolítica, ¿no? Podríamos encontrar un uso mundial del temor-poder y el rompimiento de los rituales, haciendo un poquito de énfasis en Byung-Chul Han, ya no para uso productivo, sino un uso consumista y un orden global económico y un fin del derecho universal. Es decir, pudiese dar esta pandemia como resultado el inicio de un derecho universal, de una geopolítica, de una parte completa, mundial, vaya. Ya tenemos tratados internacionales que eso nos empieza a dar indicios con respecto a la geopolítica, pero pudiese darse un derecho universal. Me gustaría empezar con el maestro César Mota, que le gusta bastante este tema de la geopolítica y que sabe muchísimo con esta parte de la geopolítica. Por favor, te cedo la palabra. Bueno, primeramente, igual que con el concepto anterior de biopolítica, tenemos que conceptualizar qué es la geopolítica y es cómo los países van generando políticas a favor o en contra de su propio país o de su propia nación. Un ejemplo que tenemos es Rusia y lo que pasó con Ucrania cuando robó Crimea. Eso es parte de la geopolítica. Otro ejemplo de geopolítica viene siendo Estados Unidos y México y Canadá con el famoso TECMEC. Eso también sería geopolítica. Entonces, la geopolítica es cómo la geografía se relaciona con la política, valga la redundancia, y cómo eso va a afectar en la conducta o en los seres humanos. Y respondiendo a tu pregunta de que si esto podría generar algún tipo de ley universal, quisiera referir lo que dice Brisne, que dice, la biopolítica controla la vida, quiere controlar la salud, la educación, básicamente al ser humano. Y al controlar la vida, vas a crear estilos de vida. Al crear estilos de vida, vas a crear un nuevo mercado. Entonces, quizás entendí mal la pregunta, pero más que generar una ley que garantice salud por así decirlo, universal, más bien siento que va a salir una tendencia al control, una tendencia a un mayor control del sistema económico a favor igual, de nueva cuenta, de los intereses del sistema económico capitalista. Ese vendría siendo la parte de la geopolítica y biopolítica. Regreso contigo, Naim. Gracias, César. Sí, justamente me refería a esta parte del derecho. Sabemos que el derecho legitima un poder en turno. Sabemos que el derecho, aparte, obviamente ejerce opresión, castiga, ¿no? Y justamente a eso me refería, ¿no? A la parte de un derecho universal, no para la defensión o un derecho pro vida, sino más bien un derecho opresor con respecto a la disciplina mundial, ¿no? Y que obviamente tiene mucho que ver con el autor que nos mencionas y que distancia y que genera este tipo de rompimiento del lazo social justamente para, vamos, recordemos el dicho, ¿no? Divide y vencerás. En la parte del derecho, si en caso de que existiera esta parte del derecho, ¿de qué manera afectaría a las empresas o de qué manera beneficiaría a las empresas en ese sentido, maestro Ríos? Muchas gracias, Naim. Pues mira, en justo lo que comentabas me llamó mucho la atención y creo que vale la pena mencionarlo. En cuanto a un derecho universal, si bien no hablábamos de un derecho pro vida, como bien lo mencionabas, estábamos hablando de prácticamente, desde mi punto de vista, sería muy difícil que pudiese existir este derecho universal en cuanto a un mecanismo de opresión universal, si lo vemos así, ya que evidentemente cada país, y lo digo de manera muy simple, oprime de manera diferente. Es decir, cada país se encuentra dentro de su cultura, de sus usos y sus costumbres, la manera idónea de poder oprimir a su pueblo. De esa manera podríamos encontrar el por qué los países que están más occidentalizados y lo que le pasó a nuestra cultura mexicana, ¿no? Absorbida totalmente por una cultura norteamericana, que si bien sabemos que puede ser carente de algunas cosas o obtener algunas otras cosas, la cultura raíz fue totalmente reemplazada.
Y eso sin considerar si estamos hablando de un factor para bien o un factor para mal. Simplemente estamos hablando de la opresión que está ejerciendo en cuanto a su pueblo estos intereses. Ahora, si lo vemos desde materia económica, en cuanto a las empresas en realidad ya tienen el poder sobre la vida de las personas. Si habláramos, por ahí mencionó mi estimado colega, hablando del Big Data, hablando de este uso de la información, este uso de las redes sociales, este uso de las plataformas digitales, prácticamente la persona se ve secuestrada en cuanto a sus valores precisamente por está reemplazando los valores con los cuales tal vez venimos de base y los está reemplazando por cualquiera que al amo le convenga. En ese sentido, veo inclusive innecesario marcar o legitimarlo a través de una ley o de un estatuto legal, cuando bien podemos oprimirlo desde otra manera, ¿no? Ese es un tema que creo que es indispensable analizarlo, es muy, muy importante ver si bien estas llamadas TICs o medios masivos de comunicación y de obtención de información pueden ser una fuente bastante interesante de poder, de conocimiento, pues también nos podría llevar justo en este sentido en el que nos encontramos, en el cual, pues la vida, incluso las personas en tiempo atrás se veían cosificadas, hoy en día sabemos que son un producto total, ¿no? Las personas ya no valen por lo que piensan o por lo que son, sino por lo que pueden ofrecer, por lo que pueden producir. Estas famosas horas hombre. Entonces, regresando un poquito al tema, sí creo que es para las empresas prácticamente el poder lo ejercen a través de este cuadrito idiota, de estas famosas redes sociales con las cuales nosotros nos dicen cuál es el éxito y tenemos que perseguirlo. Y este puede ser pues materia peligrosa con la cual a través de este mismo sistema pues nos ejercen presión y nos llevan precisamente por donde le conviene a las empresas, al amo. Naim, regreso contigo. Gracias, Arturo. Fíjate que esta parte de los algoritmos de búsqueda de datos, la información del Big Data, como lo hablabas, es algo sumamente importante, ¿no? Hablar sobre esa parte del robo de información de cada uno y que de repente estás buscando a lo mejor, no sé, unos zapatos y de repente te aparecen un chorro de marcas de zapatos y cómo es esta parte del algoritmo de búsqueda y cómo te venden a fuerza en esta parte, ¿no? Y sobre la cuestión de los valores y con respecto a la parte de la cuestión moralista, sabemos desde la cuestión de que la monarquía terminó, de que esta parte del rey, la moral se ha cambiado, se ha modificado, obviamente en pro de la cuestión capitalista, ¿no? De la cuestión neoliberalista. Aquí en este sentido, me gustaría un poquito hablar con Boris, en ese sentido, un poquito de la historia que tiene que ver en esta parte del cambio de los valores, por ejemplo, y que tienen mucho que ver con esta parte del derecho universal, ¿no? ¿Qué hay con ello? Vaya, cuando se acabó con la monarquía, cuando este pensamiento occidental se introdujo posterior a la guerra, a la Revolución Francesa, perdón, se hizo un derecho universal, se ha occidentalizado prácticamente todo el mundo, se ha generalizado, y es a lo que me refiero con ese derecho universal. Yo sé que cada país tiene su manera de ordenar, de un ordenamiento, de disciplinar a su población. Sin embargo, los tratados internacionales que están relacionados justamente con esta parte del imperio capitalista norteamericano han generado tratados internacionales que están casi obligados a firmar y que van en pro de la economía norteamericana. Entonces, en esta parte me gustaría que Boris nos explicara un poquito esa parte histórica y que nos diera su opinión con respecto a un derecho universal, si es que pudiese existir en este sentido esta posibilidad de un derecho universal y de ese cambio general. Boris, por favor, te cedo la palabra. Hola, ¿cómo estás? Sí, mira, un derecho universal como tal se puede dar, pero obviamente los países tienen que estar en contacto en ese momento. Bueno, la historia obviamente son de la industrialización, de la objetivación del ser, de su naturaleza, del cuerpo, del sujeto, pues es relativamente, pues obviamente vivimos antes de la revolución industrial, ¿no? Con todos los grandes ciudades para obtener ingresos que podrían sustentar su vida. Al llegar a estas grandes ciudades, tenían que adaptarse, obviamente adaptarse a la realidad, al nuevo discurso que tenían esas sociedades.
Entonces, ellos se les tenía que educar para poder hacer una determinada actividad. Tenemos ahí, por ejemplo, no sé si alguna de ustedes, el público, ustedes han visto la película Tiempos Modernos de Charles Chaplin. ¿Alguna vez lo han visto? Bueno, en esta película, el actor Charles Chaplin está con una tuerca dándole vueltas, ¿no? Entonces, al individuo que salía de esos pueblos hacia las grandes ciudades, se le daba un trabajo que puede hacer 10, 15, 20 años, hacer el mismo trabajo, hacer la misma rueda. Entonces, el cuerpo del ser ya no era un ser, un ser libre como tal, sino era un ser, como comentaban mis compañeros, un ser económico, un ser que produce, porque obviamente el que no produce está bien mal visto. O sea, antes, en la nación feudal, al rey se le daba la opción de tu vida. Tú no era propiedad tuya, era propiedad del rey. El rey te decía si tu vida valía la pena para compartirse o no. Si tú no acatado no entendías, tendrías alguna pena, latigazos, etcétera. Y si eras rebelde o cualquier tipo de situación, se te eliminaba, ¿no? Se te mataba. Pero ya en estas sociedades ya no se puede hacer eso. Entonces, hace la situación un poco más nueva, una situación que se puede decirse como utilidad hacia los demás, ¿no? Entonces, es vivir y dejar morir. Ya no podemos matarlos. El Estado ya no puede matar a ese ser. Ya no lo puede, bueno, exactamente por no ser productivo. Entonces, lo que vamos a hacer es dejarlo morir. Entonces, estas personas que obviamente no entran en la categoría de ideologías o categorías de la realidad que tienen esas sociedades, pues se van a dejar morir. ¿Cómo? No se les da trabajo, no integran a sociedades, no participan activamente en las mismas. Entonces, estas sociedades empiezan a crear este discurso que es a partir de estas migraciones, después de la revolución industrial, pues se tiene que realizar para el aprendizaje de este tipo de técnicas. Entonces se crea la escuela, se crea la cárcel, se crean los psiquiátricos o cualquier tipo de hospitales para poder esta situación, ¿no? Si el ente se tiene que educar. Si no se educa toda su vida para poder hacer toda una actividad o tener cualquier tipo de situación que necesite, pues se va a la cárcel, se le castiga y si no es podido castigar, se le recluye en un lugar oscuro o lúgubre en ese entonces para, pues, no ser, ¿cómo se dice? No ser incómodo para todas las sociedades. Entonces, estas nuevas formas de control social, este tipo de discursos que tenemos en estos momentos, se unen y se coagulan en un solo pensamiento. ¿Quién tiene y quién ostenta el poder, la realidad en estos momentos? Como decían ahí en un derecho universal, ¿quién tiene la realidad en estos momentos? ¿Quién tiene el poder de decir el discurso real aquí? Bueno, pues podemos analizar ese punto, ya que el discurso real son las ciencias sociales, las ciencias médicas, las ciencias de ingeniería, las ciencias estadísticas, que son las que tienen la realidad sobre la mesa. La estadística te dice que tenemos tantos contagios, que tenemos tantas personas fallecidas, que tantas personas que son posibles de contagio. Entonces, entre los estadistas se apoyan también los médicos o las ciencias médicas, y ellos tienen el discurso de decir, ¿sabes qué? Una política médica, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer el otro, no salgas de tu casa, usa cubrebocas, y todas las disposiciones médicas y higiénicas necesarias. Entonces, ellos son los que ostentan ahorita el discurso de poder, el discurso biopolítico que tenemos en esta sociedad. Ellos distribuyen la realidad, cabe destacar, no es un ataque contra las ciencias, solamente es una situación de observación. ¿Quién ostenta el poder? ¿Quién ostenta la realidad? ¿Quién ostenta el discurso que tenemos en todas nuestras sociedades? Esa es la idea. Muchas gracias. Te paso con ahí. Justamente esto que hablaba el maestro Boris, ¿no? Sabemos que la ciencia, muy utilizada, un dispositivo que precisamente lo ejecuta el poder y sabe cuándo y cuándo no, que sirve como credibilidad para ostentar una realidad, precisamente, ¿no? Legitima esta parte de realidad y le da esta visión de ser real. Y bien, como lo diría tal vez en algún momento Michel Foucault, en la actualidad el médico, el Homo medicus, prolifera y es quien tiene los datos. Sin embargo, no es realmente quien los maneja, sino los maneja la biopolítica, esta parte de política, esta parte de ejercicio de política que tiene que ver con un número más, ¿no? Ahora nos hemos convertido en un dato. Nos han reducido de personas, de seres humanos, de entes tal vez, como lo diría Boris, a simplemente datos. Y eso tiene que ver con la parte del algoritmo, ¿no? Precisamente. Javier, ¿qué opinas tú con esta parte del derecho universal?
si hay la posibilidad, si existiría la posibilidad con respecto a lo que está sucediendo en este momento y la implantación de un nuevo orden con respecto a lo mejor, vaya, de leyes, ¿no? ¿Qué opinas tú, mi Javi? Gracias. Y retomando un poco de lo que dice el maestro Boris, aquí aplicaría muy bien esto de Bauman, ¿no? De que dejamos de ser cosificados, pero ahora somos convertidos en fusibles. En ese fusible que una vez quemado es reemplazado por otro nuevo, para lo cual ya se institucionalizó y fue educado para servir. Y volviendo a esa parte de la dialéctica del amo y el esclavo, realmente, como lo decían ahorita, la empresa desde el principio sabe que no puede caer, ya que se amparó a través del consumo. Y en esta, ¿cómo se llama? En esta sociedad líquida, en la cual no existe una base sólida, simplemente somos como un navegante en el cual se nos va a ponchar el barco y nos vamos a hundir solos. Ahora bien, podríamos aplicar otras cosas más, ¿no? Como el interregno, esta parte que también no tiene nada firme y estamos a la deriva igual. No podemos ampararnos o esperar que el Estado resuelva el problema, sino también la forma de no adaptarte al Estado es simplemente esa parte de ser relegado, esta parte de ser, como lo decían ahorita, esa parte de ser excluido, como en este libro de la peste, donde a todos los encierran justamente en un solo lugar y están esperando a que ellos mismos se autodestruyan. Ahora bien, retomando una parte de un libro, bien lo decían, y retomando un poco de la biopolítica y todo esto, hace poco leí uno que se llama La historia de la mierda. Este libro es muy bueno. El primer edicto de cómo limpiar algo es en 1539 en París. Digamos que no puedes tirar toda tu basura a todas las calles. Tú deben de tener un orden. Para esto empiezan a crear los sistemas de control para la basura, para poderla sacar del París antiguo, de esta parte de higienizar y que no se, digamos, que no se contagien más. Aquí en esta época moderna lo podríamos aplicar, ya que se buscaba, digamos, quitar esta parte de los contagios, pero no se decía la verdad, ¿no? O netamente se decían los datos que ellos querían, aplicado a nuestra actualidad como criminología mediática, en estos datos que debemos de conocer, pero no son visibles para todos y muy pocos tienen acceso. Vuelvo contigo, Naim. Muchas gracias, Javi. Muy buena aportación con ese libro. Es bastante bueno y comienza la parte de la sanitización. Y justamente ahora que estamos en este momento de el uso a diestra y siniestra de la sanitización, de la limpieza en general, para evitar lo patológico, ¿no? Ya se ha hecho con la sociedad, ¿no? Esta parte de sanitización de la sociedad, de mover los desechos, y esto lo hablo en cuestión de, vaya, una parte solamente de figuración, los desechos de la sociedad y excluirlos, ya sea al reclusorio, incluso a las escuelas, a los loqueros y a los asilos, ¿no? En esta parte, ¿cómo vislumbras esta parte, Irving, desde el punto de vista a lo mejor del ejercicio de este poder, vaya, universal? ¿Crees que pudiese extenderse de esta manera, en esta magnitud? Resumen, podríamos decir que son medios de control social. Recordemos que tenemos los medios de control social formales, que uno de esos es lo que tú habías mencionado también, amigo Naim, que es que el derecho te legitima el uso del poder, ¿no? Te legitima bastantes cosas. Pero solamente a veces estamos viendo nada de lo que hace el Estado en esa parte, pero no vemos lo que pasa con el control social informal, que en este caso, no sé, tenemos los medios de comunicación. ¿Qué tanto los medios de comunicación no han manipulado las noticias últimamente para hacer entrar en temas controversiales a México? Un ejemplo, un partido político quería denunciar al subsecretario de Salud ante creo que la ONU incluso, por hacer un mal manejo de ¿cómo se llama?, de la pandemia en México. Cosa que si lo vemos de la otra cara, tienes a la OMS invitando al subsecretario a formar parte de un equipo de especialistas temporal para ver cómo se va a desarrollar todo este tiempo post-pandémico, ¿no? Así que la realidad es que tenemos a una institución mundial invitando a estos secretarios de Estado en México y por otra parte tenemos a cierto partido político que ahorita pues está intentando grillar lo más posible a esto.
¿Y qué te muestran los medios? ¿Los medios te van a mostrar lo que se está haciendo bien? No, los medios te van a mostrar siempre lo que esas clases poderosas quieren. Y lo que esas clases poderosas quieren a veces es tumbar a ciertas personas, a ciertos gobiernos, a cierto personaje para que no siga brillando más de lo que ya está. Y también para seguir teniendo este control y el seguir teniendo ese gotero de información que le dan los medios tradicionales a la población. Y como lo menciono, al estar en sus hogares todos, muchas familias que no tengan acceso a Internet o que simplemente su forma de vida sea ver la televisión, se van llenando la idea con todas estas, se van llenando la cabeza, perdón, con todas estas ideas. Y de ahí vemos que esos medios de control social informales siguen estando vigentes. Y también esto nos ayuda a comprender un poquito que prácticamente el sistema en el que vivimos fue creado para favorecer al capitalismo. Un ejemplo de esto, ¿cuántos trabajos hoy en día no vemos que se pueden hacer sin problema alguno a la distancia? Que no hay necesidad de que la persona salga y tenga que trasladarse 2 horas de su trabajo del Estado de México hasta el sur de la Ciudad de México o hasta Santa Fe para poder cobrar un pequeño salario, cuando realmente podemos ver que hay algunos, aclaro, hay algunos que sí se pueden hacer desde casa. Prácticamente entonces con este sistema laboral te das cuenta que te obligan a salir de casa para que tú tengas contacto con el mundo externo y tengas contacto con todo lo que ya tenemos ahí afuera que apoya el capitalismo, que son pues la publicidad y todos los demás negocios y bombardeo para gastar tu pequeño salario que te da, ¿no? Así que yo creo que con esto cerraría. Gracias. Claro que sí, es justo, me recuerda al debate que tuvo en algún momento Foucault con Chomsky, y decía Foucault precisamente, ¿no? Que el verdadero poder fluía no a partir de las instituciones que se creía o que eran del Estado, ¿no? Sino a partir de instituciones que nosotros pensábamos justamente que no tenían nada que ver con el Estado. Y vaya, era como el dar el paso a esta forma de control social informal. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta va a englobar 2 dispositivos ideológicos, ¿no? He decidido yo de alguna manera llamarles dispositivos ideológicos porque no precisamente los conocemos nosotros como tal, no precisamente radican en nosotros, sino que se implantan. Y se implantan de alguna manera para generar algún tipo de distanciamiento. No me refiero a la cuestión de sanidad, no me refiero a lo patológico, pero sí al distanciamiento entre pueblo y pueblo, distanciamiento entre clases y clases, y bueno, hablando de Marx, el distanciamiento y vaya, ¿no? La clasificación y subclasificación que existe dentro de ellos, en los extractos, vaya, sociales. Entonces, siempre ha existido la parte del racismo, siempre ha existido la parte del clasismo. En tiempos de pandemia, ¿qué funcionalidad encontraríamos esos dispositivos ideológicos del racismo y el clasismo en tiempos de pandemia? ¿Para qué servirían? ¿Cómo ven ustedes? Me gustaría empezar con Javier. Javier, ¿cómo vislumbras esta parte? ¿Cómo se utilizan estos dispositivos ideológicos del clasismo y el racismo en tiempos de pandemia? Javier, ¿no te escuchas, amigo? Bueno, perdón. Les decía que en esta parte de la salud, ¿no? Del Estado, cómo pasa a formar parte indispensable para estas personas que no tienen el poder económico para poder estar internados en un hospital, o bien la saturación de este mismo sistema de salud, que poco a poco se está viendo, sí, se está viendo superado, y a como te están dando las estadísticas o nos las están proporcionando, no, yo digo que no tardará en colapsar por sí mismo. Ese es como mi punto que tengo en esa parte. Paso contigo, Naim. Gracias, Javi.
Hace poco, vaya, no recuerdo, creo que 2 semanas, tuvo una junta el presidente López Obrador con el presidente Trump y veíamos en esta parte un discurso, aparte del discurso, una reunión después del discurso, y veíamos a empresarios, ¿no? Hablando con empresarios y esta parte del poder de Norteamérica, y los observábamos sin cubrebocas, ¿no? Algo bastante interesante con respecto a la parte de los extractos sociales. ¿Existirá a lo mejor ya algo, tal vez, que prevenga esta parte del contagio y que solamente algún extracto social lo tenga? Hemos observado, por ejemplo, la parte de los hospitales particulares, que no todos han aperturado sus puertas para todo tipo de gente, ¿no? Evidentemente, es solamente para un cierto tipo de extracto social. Hace poco también en redes sociales había esta parte de estadísticas donde la mayoría de los muertos, la mayoría de este verdad objetiva que son los muertos, era de personas que tenían muchísimo menos cuestión en clase social, ¿no? Entonces yo creo que sí está afectando en ese sentido. ¿Cómo lo ves tú, Irving? ¿Cómo lo vislumbras desde esta parte de los hospitales? Pues bien, lo que se alcanza a ver en estas diferencias de clases sociales con lo que hablas de los hospitales privados, Naim, es precisamente esta, ¿cómo llamarlo? Pues estas preferencias que tienen en las clases altas, ¿no? Para tener accesos a mejores servicios de salud, cosa que el Estado debería de haber resuelto desde hace muchísimo tiempo. Bien se decía que realmente la riqueza está mal distribuida en el país y esto es lo que causa estas diferencias. Diferencias que se podrían subsanar cuando en vez de que una persona nada más tenga que pagar, no sé, 20,000 pesos por una consulta, mejor que todos puedan pagar una consulta más estable, que todos tengan esa misma calidad en el sistema de salud. Ahora, si seguimos hablando de racismo y clasismo, no podemos evitar hablar de discriminación, la discriminación que ha tenido esta clase trabajadora, esta clase que no se puede quedar en casa porque simplemente no podría salir adelante. Y esta discriminación ha venido precisamente de esas personas que no tienen la necesidad de salir, que vienen disfrutando el dinero de generaciones, son personas que pueden hacer ingresos fácilmente por amistades, contactos o cualquier otra situación, cosa que no puede hacer la clase que tiene que seguir saliendo a ganarse el pan. Y como mencionabas también en la reunión de Trump con el presidente Andrés Manuel, se vio mucho en la reunión que tuvo con los empresarios realmente cómo le preocupa tan poco a estas personas, ¿no? O sea, viendo todo el desastre que hay afuera, ellos todavía se atreven a tener una cena. Y no digo que eso esté mal, no, para nada. Digo que simplemente no es el contexto adecuado para hacer algo así. ¿Por qué te pones a presumir una cena que costó miles de dólares podría decirse que a un continente entero, porque seamos sinceros, cuando Estados Unidos hace algo, todo el continente lo voltea a ver, y en este caso nosotros estuvimos al lado izquierdo de Estados Unidos, digo izquierdo porque es gobierno de izquierda, para poder, más bien se estuvo ahí a un lado, y cuando se estuvo esta cena, esto creo que se pudo ver la diferencia de las clases sociales que hay y de cómo esto, como mencionaba ya, va acortando, más bien va alargando más este distanciamiento social que tenemos. Y ya, prácticamente con eso cerré yo. Tenía apuntadas mis sellitas, gracias. Gracias, Irving. Sí, tienes toda la razón, ¿no? Esta parte nos ha dejado ver que solamente una parte tiene, vamos, hablemoslo así, el derecho de poder gozar de una política de salud, de poder gozar de a lo mejor prevención en cuestiones de salud. Y yo creo que, pues, evidentemente hablamos de un clasismo, de un racismo, tal vez podríamos hablarlo también así, y evidentemente de una discriminación que va inherente a estos dos dispositivos ideológicos, ¿no? César Mota, ¿qué opinas con respecto a esta cuestión de clasismo, racismo y esos dispositivos ideológicos?
Pues igual, como dice anteriores intervenciones, quisiera explicar qué es el racismo y el clasismo. Son complejos de superioridad, el racismo por el color de piel y el clasismo por la capacidad económica. Aquí hay que tomar en cuenta cómo Trump y su nacionalismo potencializa el racismo en Estados Unidos. Y lo que comentaban mis compañeros de cómo México o el presidente de México fue a Estados Unidos, hay que también tomar en cuenta el juego político, simplemente para ganar las elecciones. Ahorita que estamos hablando de racismo y clasismo, podemos meter obviamente lo que es la biopolítica. Así como hay justicia para ricos, la pandemia lo que hizo fue exacerbar más la brecha económica y ahora hay medicina o, ¿cómo llamarlo? Sí, medicina o médicos para ricos y medicina o médicos para pobres. Eso sería como el punto en cuestión. Muchas gracias, César. Gracias por apoyarnos con la parte de la definición de racismo y clasismo, que nosotros nos saltamos a la yugular con esta parte del dispositivo, ¿no? Maestro Arturo, ¿cómo vislumbras esta parte? ¿Cómo lo ves? Gracias, Naim. Y creo que algo que es bastante importante y se me viene, creo que es un elemento muy importante, se me viene a la cabeza la tesis del maestro Bauman, cuando habla sobre estos nuevos pobres, o bueno, tanto los nuevos pobres como las sociedades excluyentes. Como bien lo mencionaban, ¿cuál es el problema sobre estas sociedades excluyentes? Y como lo comentaban, bueno, prácticamente la meritocracia, es decir, a igualdad de condiciones, me refiero a que todos podríamos tener acceso a un sistema de salud digno y de buena calidad, que eso estamos hablando de cómo debería de ser, pues sabemos perfectamente que no es así. Porque si tenemos o al menos este acceso al derecho, o eso nos dice nuestra Constitución, ya en la práctica es donde pues se niega este derecho, al menos de calidad, ¿no? Al menos hablamos de esta parte de la forma en la que nosotros absorbemos estos derechos. Y sí, es bien cierto, desafortunadamente hay una gran diferenciación, regresando a esta parte de los nuevos pobres, en cómo nosotros vamos a absorber esta pandemia y cómo lo va a hacer una sociedad hablando de este clasismo y de este racismo, cómo lo va a absorber una pandemia de una sociedad favorecida, de una sociedad que cuenta con el recurso económico y adquisitivo para poder tener una salud de calidad, una salud, un acceso a un sistema de salud que en realidad le pueda beneficiar a él y a los suyos. Y ese es un tema que es muy importante mencionar. También se me viene a la cabeza importante mencionarlo a Joan Melich con la lógica de la crueldad. Creo que son mecanismos que se ponen en marcha en el momento en el que hacemos esta diferenciación entre las clases y porque evidentemente puede llegar a detonar todos estos fenómenos sociales que hemos tenido en cuanto a marchas, saqueos, vandalismos, y demás tipo de fenómeno que podamos tener. Pero creo que lo más importante de recalcar en esto es estas sociedades excluyentes, que cada vez nos orillan más a hacer esta diferenciación, a potencializar el clasismo y este racismo para evidentemente individualizarnos, evidentemente retirarle el poder al pueblo si regresamos en un sentido patriótico para poder ejercer un cambio real, ¿no? Recordando esta máxima donde el poder en realidad la tiene el pueblo. Pero, pues bueno, esas serían mis observaciones ahí. Continuamos. Gracias. Y fíjate que haciendo esa aseveración de Jock Young con las sociedades excluyentes, justamente es lo que estamos haciendo, ¿no? Una nueva criminología, que también habla justamente Jock Young de la nueva criminología, la aplicación de la nueva criminología, ya no en el estudio precisamente del individuo, los factores, que si bien es a lo mejor interesante estudiarla, pero creo que tenemos que dejar un poquito atrás y hacer más bien ese estudio con respecto a la misma estructura. Maestro Boris, ¿qué opinas con esta parte de los dispositivos ideológicos del racismo y el clasismo en esta pandemia? Hola, ¿cómo están? Sí. Miren, en nuestras sociedades es más fácil hablar de fútbol, hablar de religión, de política, que hablar del racismo. El racismo hablar de racismo en las mesas o sobremesa, en pláticas comunes, es hasta molesto, ¿no? Es ese problema que hemos tolerado y hemos difundido en todas nuestras sociedades, esos factores ideológicos, muchos factores ideológicos, esa aspiración de blancamiento social,
de que todos nuestros hijos o nuestra descendencia tenga un poco color más claro, ¿no? Un poquito más o menos moreno, ¿no? Esa idea de lo que se presente, ¿no? De ese fenotipo caucásico que necesitamos, ¿no? Esa idea de como superación personal y biológica a ese tipo de altura, ¿no? Porque pues, obviamente en México no somos racistas, ¿no? En México no vemos el racismo, no lo observamos porque pues obviamente el racismo se captura por los nazis y ninguno de nosotros quiere ser contemplado como que apoya el nacionalsocialismo, ¿no? Pues imaginemos, ¿no? Esta situación de las clases sociales siempre ha estado presente en toda la sociedad, tanto la mexicana como la latinoamericana, y bueno, en muchas otras. Recordemos que antes en México, en la colonia, por ejemplo, el siglo XVII, XVIII, existía esa idea de castas, tanto que fue plasmada en muchas corrientes pictóricas que se llamaba castas, así ese es el nombre de corriente pictórica de castas. Fue más, bueno, como dije, en el 17 y el 18, y los medios exponentes son Andrés Islas, Miguel de Cabrera y muchos más, y muchos anónimos, pintaban tanto cuadros, biombos, hacían canciones, hacían escritos para justificar esta idea del ser caucásico superior a otras razas, ¿no? También tenemos esa idea de ideología sobre las diferentes tipos de castas sobre eso. Por ejemplo, antes el español, con una mezcla de español con indio o india, era mestizo. El mestizo con una india era coyote. De negro con española era mulato. Este tipo de nombres, ¿no? Que se jugaba en ese entonces de discriminación, ¿no? Esa idea de darte un nombre, tú eres una cosa, tú eres un objeto, ¿no? No puedes aspirar a otra cosa más, a otro trabajo, a otra circunstancia, tanto en diferentes tipos de índoles. Pero imaginemos un poco, vamos a hacer un ejercicio, que somos una persona de tez negra, o tez un poco color más serio, y tenemos 13, 14 años, estamos en el norte o oriente del continente africano, van a nuestra aldea, nos secuestran, literalmente nos raptan de nuestras comunidades. Tenemos que pasar todo el trayecto en barco, obviamente, que muchos perecían en el viaje. Llegamos y con esa situación que estamos expuestos, solos, expuestos a todo tipo de situaciones. Llegamos a un lugar donde es lúgubre, no es higiénico, no tiene las medidas necesarias, vamos a encontrar cualquier tipo de enfermedades. Estamos ahí, ¿no? Estamos en esos lugares, ¿no? Esperando la venta a otras personas, ¿no? Obviamente en las más mínimas situaciones humanas, ¿no? Obviamente desnudos para ver nuestra postura física, si vamos a hacer diferentes trabajos y estemos aptos para el trabajo. Como en esta en la actualidad compramos cualquier tipo de electrodoméstico, compramos un refrigerador, una tele, una computadora, así exactamente eran los mercados de esclavos. Llegabas, veías, te claro, los dientes, ¿no? Obviamente, que tenías una contextura física para tu trabajo, y si bien te ibas en una casa de algún, con un título nobiliario, te iba bien. Si no, a lo que pretendías, a lo que podías hacer y aspirar en ese entonces era para maquilas de telas, minería o situaciones infrahumanas de recolección hasta de heces, ¿no? En ese entonces. Esa situación llevó a muchas personas afros para ponerse rebelarse contra este sistema, ¿no? Y tenemos la situación de Ñanga. Ñanga era un esclavo negro que propició a la liberación de su pueblo, a la liberación de su comunidad. Ñanga es un pueblo en Veracruz, saluda a Veracruz. Ahí se tenía esa circunstancia de poder liberarse de los otros. Y se convirtieron, en esa época se les denominaban cimarrones, negros que no tenían amo o señor y no eran siervos de nadie. Entonces, esta situación de cosificación, de castas, no ha cambiado en toda nuestra sociedad, las seguimos teniendo presentes, tanto en las situaciones chuscas de la vida cotidiana, ¿no? Una persona que tiene un contexto de calor más oscuro, le decimos el chango, el negro, el naco, el indio, el sucio, el prieto, ¿no? Esas situaciones que son molestas son reales y todos nosotros las ocupamos en todos los aspectos de nuestra vida, pero las visualizamos como una broma o algo chusco, ¿no? En nuestra vida cotidiana, algo jocoso, ¿no? Esta situación, tanto ha sido la discriminación y la nula observación, porque es nula observación de las situaciones afrodescendientes, que cuando vas a una costa, no es que, mira el color de piel de esa persona, no, es que se quemó por el sol, ¿no? Esa situación esta situación invisible para todos nosotros, que no existe y que no somos descendientes de negros, ¿no? Tanto es así que hasta el año 1997 se crearía una comunidad que se llama México Negro, que esta comunidad
se dedica a la conservación, a la cultura, a la preservación de la cultura negra, ¿no? La cultura afrodescendiente. En 2007, el Foro Negro, el Foro Afro-Mexicano, tuvo su primera, hasta apenas el 2007, tuvo su primera, un evento que fue muy celebrado por la comunidad en Huasozotlán, en donde pudieron ser historias, cultura, ritos y todo lo demás es concerniente a nuestro México negro, a nuestro México que no es visible, ¿no? Tanto que también nosotros, apenas hace unos años, sino también en estos años presentes, 2020, ya te preguntan normalmente en el INEGI, hasta ahorita, estos años, o sea, seamos sinceros, si todos nos comunicamos o tenemos una ascendencia afrodescendiente. En INEGI te pregunta eso, ¿te consideras afrodescendiente? Hasta apenas hace unos años o 2020. Todo esto es apoyado por las tanto comerciales, como decían mis compañeros, situaciones ideológicas como la televisión, radio y muchos medios masivos de televisión evidenciando esta situación obvia, ¿no? Esta situación obvia del racismo que no queremos ver, ese racismo molesto entre todas las sociedades. Bueno, muchas gracias, esa es la aportación. Estamos contigo, Naim. Gracias, Boris. Y gracias por los ejemplos, por ejemplificar la parte de los nombres, de las formas de discriminación. En México yo creo que sí se conoce bastante el racismo en cuestiones lo vemos diario, ¿no? Con el mismo pueblo, con las mismas personas que inmigran justamente de un estado, de alguna población, y llegan. Hay una película bastante interesante, ¿no? Se llama El Mil Usos, que habría que ver para ver el tipo de discriminación que pasa en la misma gente que viene de provincia, ¿no? Y gracias, Boris, por esa cuestión histórica y por esos datos. Vamos a ir cerrando, si me permiten ustedes, vamos a ir cerrando. La última pregunta tiene que ver con algo bastante importante en esos tiempos y que ahorita y que actualmente se habla mucho, ¿no? Todos hablan de ello, está proliferando nuevamente las batas, ¿no? Como lo diría Pavarini incluso, proliferan ahora las batas y ahora las togas son las que se están colgando, ¿no? Es algo bastante interesante. Regresamos a lo patológico, se está desmembrando, la parte de la psicopolítica de Byung-Chul Han, que ya hace ratito lo estaban mencionando aquí, que Byung-Chul Han hablaba de la muerte de lo patológico y venía la parte de la psicopolítica. Justamente es esto, ¿no? Lo que quiero preguntarles es, ¿qué hay con respecto a la salud mental en tiempos de COVID? ¿Cómo puede afectar a una sociedad que de por sí ya está cansada, abriendo un poco de cita a Byung-Chul Han, que ya está cansada, que ya está a punto de abandonar la competencia, como bien lo dice, y está cansada incluso de que se castiguen esos atajos para llegar al éxito que se implementa? Y el éxito es ya no ahora el dinero, ya no es la riqueza, sino la posesión, y el que gasta es el rico, ¿no? Justamente, rico no es el que tiene, rico es el que gasta. Entonces, ¿qué hay con esta parte de la salud mental con respecto a la competencia, aunado a una pandemia como lo es el COVID, con el miedo a la muerte, con este miedo a abandonar la competencia? ¿Qué hay con ello? Me gustaría iniciar nuevamente contigo, Boris, si nos ayudas, por favor. Sí, claro. Sí, esta situación de vamos a ponerle y vamos a bautizarla, ¿no? Así como una necropolítica, ¿no? El dejar morir, ¿no? El dejar que las personas que no pueden aspirar a situaciones consumistas, pues no, por obviamente, como decían mis compañeros, del capitalismo, donde todos no valemos por lo que somos, lo que tenemos en nosotros, sino porque valemos lo que consumimos. Ya ahorita ya no se castiga sí se castiga el ser pobre, obviamente, pero se castiga más el no consumir. O sea, el no consumir es algo vital en nuestras sociedades. Podemos consumir cualquier tipo de cosas, puede ser electrodomésticos, cursos, etcétera. Eso tenemos que consumir. Si no consumes, estás dentro de nuestra sociedad. Como decía anteriormente, se excluye al individuo de lo mismo. Los nuevos teléfonos, las nuevos aparatos que nos mantienen conectados y desconectados al mismo tiempo, hacen esa situación que perdamos la intimidad entre todos nosotros, esa pérdida, como comentabas, Naim, la pérdida de los rituales, esa situación de que todos vamos a tener, antes teníamos, obviamente salir a platicar, estar en familia, se están perdiendo en este momento, ¿no? Esa circunstancia
biopolítica, este discurso, como comentaba anteriormente, sobre esta situación, donde gobierna solamente un discurso ideológico, un discurso de la salud. Es el único discurso que ahorita tenemos presentes, tanto que hemos dejado, o algunas personas han dejado de lado el consumismo, sí, o no lo han dejado, se ha transformado. Ahora consumimos gel antibacterial, consumimos mascarillas, consumimos cosas hasta de mayoreo para evitar quedarnos sin ningún tipo de sustento, comida, etcétera, en todos nuestros hogares. Claro, si los podemos dar, porque hay gente que no lo puede dar en esas sociedades. Esta sociedad, obviamente, a las personas que no tienen la capacidad de poder consumir, tanto situaciones de salud, alimenticios, tienen que o quedarse en una cuarentena 3, 4, 5, 6, 7, 8 años en esta sociedad, tenemos que salir a trabajar, tenemos que salir con el sustento, y entonces se vuelve una situación de exclusión, ¿no? Como dicen vulgarmente, de rifarse el físico, para poder estar vigentes y estar sanos y salvos. Rifarnos la salud todos los días por el prójimo, ¿no? Por nuestra familia, por todos nosotros. Entonces, esta situación cada día está más, observamos la separación de clases, esta separación de quién puede salir a trabajar, quién no puede salir a trabajar, los derechos laborales, que son nulos. Esa es mi aportación ahí. Muchas gracias. Muchas gracias, Boris. Sí, tienes toda la razón. Yo creo que afecta, vaya, en muchas formas, de diferentes maneras, esta parte de la salud mental, lo que conocemos como salud mental. Me gustaría continuar contigo, maestro Ríos, por favor. ¿Qué opinas con respecto a esto de la salud mental en tiempos de COVID? Listo, Naim. Pues evidentemente sí creo que haya una tensión a nivel microsociedad, estamos hablando de dentro de las familias, sí creo que hay, que derivado de esta tensión se van generando otro tipo de síntomas como es la frustración, el enojo. Ya por ahí uno de nuestros compañeros hablaba sobre este incremento en cuanto a la incidencia sobre violencia familiar, que sufren dentro de las familias. Evidentemente esto del encierro por motivo de la cuarentena pues tuvo ese rebrote, ¿no? Estamos hablando de que sí creo que aumenta esa tensión social. Y más que aumentar la tensión social, evidentemente, y como lo mencionaba Boris, bueno, en el momento en el que no tenemos ese poder adquisitivo, únicamente nos queda o salir a buscarlo y perecer en el intento, o evidentemente obligarnos a organizarnos como familia. Un elemento también importante, y es un fenómeno que vale la pena también analizarlo y hablar de ello, es justo en este encierro, justo en esta comunidad, en esta microcomunidad que llamamos familia, pues también se desarrollan otros fenómenos, como fue el hecho de una organización. Es decir, hay muchos eventos que se han llevado a cabo dentro de las mismas familias, que tienen que ponerse, las pilas para protegerse entre ellos. Eso me preocupa en el sentido de la individualización. Si bien ya éramos un país que bueno, marcaba mucho ese producto con esos argumentos o esas máximas de el que no transa no avanza, necesito pisarte para seguir en el escalón que sigue. Pues bueno, me preocupa ahora que lo estaremos manejando o regresaríamos a este sentido ritualista, en esta parte de las tribus, ¿no? En este sentido de prefiero mi familia a la tuya, y así nos estaríamos yendo, y quién sabe en dónde podríamos terminar con esta misma frustración, con esta misma tensión social. Ahí serían mis comentarios. Gracias, Arturo. Sí, justamente, fíjate que es bastante importante tocar ese tema, vaya, con la parte de los rituales, que ahora el cubrebocas también ya forma parte de un ritual. Y bien lo mencionaban hace ratito, ya hay marcas también de cubrebocas, justamente se da el mercado, empieza a acaparar, y no hablemos de eso, ¿no? En este momento, porque ya es otro tema. Javier, ¿qué opinas tú con este respecto a la cuestión de la salud mental en tiempos de COVID? Bueno, tal como lo han anunciado especialistas en psiquiatría y psicología, en esta parte de cuánto se va a acrecentar, ¿no? Y cuánto va a proliferar, digamos. Yo ahorita estoy pensando como en el trastorno obsesivo compulsivo, en esta parte de la higienización, la sanitización, cuánto nos va a llevar a, digamos, al consumo, como bien lo decía Boris ahorita. Aquellos que tienen para comprar en demasía van a abarcar todo, y aquellos que no,
digamos, pues tienen que regresar a lo tradicional, ¿no? Que sería como un medio de desinfección, el cloro, buscar otras alternativas, digamos, a veces de mucho mejor ejecución que las otras, ¿no? Digo, muchas de las veces, como ya bien también lo abordamos, el consumo hace que nosotros busquemos las marcas de más caras para poder ser parte de esa sociedad que atañe en este momento y no buscamos la otra alternativa que muchas de las veces podría ser la mejor. Con eso quisiera yo cerrar mi participación. Naim, te paso y te cedo el micrófono. Gracias, mi Javi. Sí, también tengo la razón en esta parte, ¿no? Vaya, el consumismo, ese no ha perdido tanto, lo sabemos perfectamente. En ese sentido, a lo mejor tuvo un pequeño receso, un receso económico, tal vez una recesión, que al principio de la pandemia se hablaba mucho sobre esto, y que los muertos justamente, que vuelvo a repetirlo y lo vuelvo a considerar, es la parte objetiva de esta pandemia, ¿no? Y que se ha llevado a cabo como la parte tangible y la parte que ha sustentado y que ha obviamente debilitado la ideología sobre la parte de recesión económica, pero que también habría que ver si también se aprovechó en ese sentido. Irving, ¿qué opinas tú con este sentido en la parte de la salud mental en tiempos de COVID? Listo. Bien, retomando un poquito antes lo que se decía sobre el éxito económico, de cómo se mide, y retomando un poquito que decían que es de referente al nivel económico, sí, por supuesto que seguimos valiendo lo que consumimos, por supuesto que seguimos valiendo cuánto ganamos, ¿saben? Vales más por lo que tienes que por lo que mereces, realmente. Y esto lo podemos seguir viendo y desarrollando en problemas que vemos hoy en día. Hablando también un poquito sobre la salud mental, o sea, esta salud mental que está abandonada, lo voy a ligar un poquito con lo que anterior mencioné. Vivimos en una sociedad consumista, en una sociedad que te dice que si tienes cierto nivel económico va a ser exitoso, si no, no. Y ya de ahí vemos las diferentes rutas alternas que se toman para llegar a eso. Antes de todo esto, nos damos cuenta que realmente todo lo que hacemos no lo hacemos por nosotros, sino lo hacemos por una sociedad que te dicta desde hace muchísimos años lo que es ser exitoso, y es lo que estamos comentando. ¿Qué provoca esto en las personas? Obviamente va a provocar una sensación de vacío, una sensación de estrés, una sensación de querer agradar a los demás y no a uno mismo y no a nosotros. ¿Qué provoca esto? Que ahora en tiempos de pandemia no te puedas soportar ni a ti mismo entre cuatro paredes, porque te das cuenta que tal vez no eras tú el que estaba frente a todos tus compañeros de trabajo, o tal vez que no eras tú el que estaba frente a un salón de clases, el que estaba frente a una sociedad entera, sino que era una personalidad que tú habías creado para poder satisfacer todas esas necesidades de adaptación que tiene el ser humano. Ahora, aunado esto, ¿cómo es que se puede cambiar? Realmente yo creo que este cambio debe ser un cambio que se debe impulsar desde abajo para que gobierno y medios de comunicación y demás poderes que se quieran unir, poderes refiriéndome no solo del Estado, sino poderes hasta económicos o poderes en líderes de opinión, todo eso, de cambiar este chip, de cambiar el chip de que tú como persona, tú como ser humano, tú como mexicano, tu deber no es quedar bien con todas esas personas que te observan en la sociedad, ¿no? Sino tu primer deber como ser humano es conocerte a ti, aceptarte a ti y de ahí poder partir para compartir también este pensamiento y que no nada más se quede ahí, sino que realmente sea algo que pueda trascender y que no se siga con esta continuidad que he estado habiendo desde que se crearon estos modelos económicos tan viejos. Así que pues yo dejo sobre la mesa. Muchas gracias. Muchas gracias, Irving. Pues dejas bastantes cosas sobre la Hola. mesa. Este es un tema bastante, amplio para poderse llevar en tan poco tiempo. Me gustaría, Boris, antes de que cada uno de ustedes diese un cierre con respecto a los temas que abarcamos, me gustaría que si pudieses leernos, no sé si haya preguntas, si hay algún tipo de comentario que vaya dirigido hacia alguien de nosotros y con todo gusto contestarlo. ¿Nos apoyas, Boris, porfa? Claro que sí, Naim, aquí tenemos algunos comentarios. Voy a poner en la pantalla sus comentarios.
Primero de Mauricio Prieto, nos manda todos saludos. También Lili Díaz nos manda un hola. Hola Lili, ¿cómo estás? También tenemos otro de Jocelyn, también nos manda saludos, Galván Contreras. Angie también nos saluda. Hola, saludos, Angie. Jorge Alejandro Valtierra también nos hace saludos. Andrea Castro. Aquí tenemos una pregunta para el maestro Arturo Ríos. ¿Cuánto tiempo piensa usted que va a durar esta normalidad o será permanente? Sí, Boris, gracias. Híjole, pues muy personalmente pienso que por algo le llamamos nueva normalidad. Creo que esto, al igual que la posmodernidad, según los autores, y hago referencia a su misma analogía, es un barco que ya zarpó, es un barco que no tiene regreso. Yo sí pienso que no vamos a poder, si nos referíamos, o por poner un término, a la vieja normalidad, no pienso que podamos regresar a ello. Evidentemente, esta nueva normalidad llegó para quedarse. Evidentemente, y es importante mencionarlo, de esta nueva normalidad podríamos quedarnos con cosas muy positivas. En cuestión salud, por ejemplo, en cuestión, incluso lo mencionaba hace unos momentos, de esta microsociedad llamada familia, por reforzar estos lazos, ¿no? No evitar al individualismo. Pero sí creo que tanto como permanente tal vez podría evolucionar, pero si hacemos, o la pregunta va basada a si pudiésemos regresar a la situación como estábamos antes, yo lo dudo muchísimo. Estamos hablando de esta nueva normalidad, llegó para quedarse. Muchas gracias, maestro Arturo. También tenemos otro comentario aquí de Catherine Sotelo, que encima de desempleo todavía el gobierno comienza a limitar a los emprendedores. ¿Quién quiere tomar? Maestros. Bueno, sí. Yo supongo que habla sobre los nuevos impuestos que se pretenden en todas las plataformas digitales que tiene que pagar el usuario para comprar tanto en Mercado Libre y Amazon y ese tipo de plataformas. Yo creo, no sé si te refieres a eso, si nos puedas poner un poco más la situación para poder comentarlo. ¿Alguien que le quiera agregar algo al comentario? Sí, John, rapidísimamente. Si bien existen estos microcréditos para que las empresas puedan, pues bueno, competir de alguna manera en este mercado, desafortunadamente el acceso o la permanencia y la competencia de estas microempresas definitivamente no están destinadas a durar, están destinadas a enriquecer un poco más al Estado en cuanto a este pago de derechos. Pero no sé si vaya por ahí la pregunta, pero sí se van a ver muy limitadas las microempresas en ese sentido. A mí me gustaría hacer un comentario con respecto a esta parte del Estado con las empresas. Yo creo que ha dejado de ser un Estado de derecho para convertirse en un Estado de mercado, ya no tanto en la afección, esta parte de las microempresas. Yo creo que más bien hay un apoyo por parte del mismo Estado hacia las empresas transnacionales y hacia las empresas más grandes. Y evidentemente, vaya, un abandono con respecto, lo hablaba hace ratito, con las micros y pequeñas empresas que están, vaya, que van iniciando por mexicanos, con manos mexicanas, y que le están dando pauta a una cuestión económica mundial, ¿no? Esto delimita evidentemente a la economía mexicana para convertirse ya no en un estado, vaya, de gente emprendedora, sino de un estado de obreros, ¿no? De creación de obreros, de mano de obra barata, que se vende hacia otros países como lo es Estados Unidos. Bien lo dijo en el discurso de López Obrador con Trump. Mandamos a los mejores obreros, y eso se refiere también y va inherente a la parte de la mano de obra barata. No solamente va a esa parte, ¿no? Bien lo dijo, nos sale más caro mandarlos a China, nos sale más caro mandarlos a Europa, que solamente se vayan hacia Norteamérica. Y yo creo que también encierra esta parte de la migración, ¿no? Que tiene Estados Unidos, que supuestamente es un problema para Estados Unidos, que no creo que sea un problema, sino más bien es un control con respecto a los obreros, y así, evidentemente, darles menos prestaciones en cuestiones de seguridad social. Entonces, yo creo que en esta parte, vaya, el abandono a las microempresas en México,
le va a poner en la madre, vaya, a la cuestión economía de los mexicanos, pero evidentemente va dirigido hacia un monopolio económico y va dirigido hacia una parte ya no de un Estado de Derecho, simplemente un Estado de mercado. Eso es lo que yo quería agregar en esta parte. Bueno, también tenemos otro comentario. ¿Alguien quiere agregar algo más? Bueno, seguimos con el cuadros. También de Catherine Sotelo. Dice, el empresario tiene que adaptarse o morir o apostar a medios digitales. Lo pongo. Pues si se habla de medios digitales, creo que tendríamos que retomar un poquito el Big Data y sus caras tanto positivas como negativas. Como mencionábamos, al final si solamente se va por medios digitales, antes el empresario por lo menos tenía la obligación de tratar bien al cliente o de tener un trato más humano. Pero si ahora todo se va a hacer por medio de la computadora, yo creo que hasta puede haber una deshumanización del comercio como lo conocemos y de todos los demás paneles que se pueden llegar a tomar desde ahí, ¿no? No sé qué más les gustaría agregar de eso. Yo lo veo como que se va a deshumanizar completamente esto y al no poder comunicarnos entre nosotros, ¿cómo nos vamos a organizar para la revolución? ¿No? Un ejemplo. Es más o menos lo que hablaba, ¿no? De la parte de la deshumanización y de la parte solamente de un dato electrónico y donde puedes hacer compras desde tu mismo dato, un simple algoritmo dentro de esa matrix, ¿no? De ese Big Data, y que evidentemente dejas de ser una persona, solamente un consumidor, pero un dato solamente, un algoritmo tecnológico solamente para utilizarlo, ¿no? Entonces yo creo que sí es esa parte de deshumanización. Evidentemente el distanciamiento social aporta esa cuestión a lo mejor de un ejercicio de ello para ver cómo funcionaría, ¿no? Cómo funciona este dato simplemente, y ese dato que compra y ese dato que tiene esa facultad para poder hacer y deshacer sin ser visto incluso, ¿no? Ese distanciamiento. ¿Alguien más quiere compartir algo? Bueno, yo por mi parte, yo también pienso que sí, el empresario tiene que adaptarse para poder incurrir en las plataformas. Todos los casos son iguales. Hay diferentes empresas que si empiezan a apostar por los medios digitales, pues pueden perder la idea o giro de su empresa, ¿no? Esa es más o menos la idea. ¿Alguien más que quiera adoptar algo? No, pues continuamos. Tenemos otra pregunta a Yaravit Ríos, y quisiera preguntar al maestro Arturo y al maestro Naim Aguirre, ¿cuál es su opinión, el verdadero problema de relación social y qué dejará esta situación? Maestros. Perdón, Boris, yo no escuché bien la pregunta, ¿la puedes repetir? Claro que sí. Quisiera preguntarle al maestro Arturo Ríos, a Mateo Ríos Arturo, y al maestro Naim Aguirre, ¿cuál es su opinión, el verdadero problema de relación social que dejará esta situación en la población? Gracias. Maestro Ríos, ¿quiere contestar o me adelanto? Si quieres, Naim, adelante. Adelante. Yo vislumbro desde la parte del distanciamiento social, evidentemente, el rompimiento del lazo social, el rompimiento a lo mejor de ese tipo de rituales que precisamente Byung-Chul Han habla, ¿no? A lo mejor incluso empezando por el saludo, ajá, y empezando concluyendo tal vez con la parte del miedo al otro, ¿no? El temor al otro, el temor al no sé qué tiene el otro y verlo como un germen que probablemente me va a infectar y que va a poner en riesgo mi vida. Eso yo creo que es el rompimiento del lazo social. Ese rompimiento del lazo social evidentemente lleva a la parte de la adaptación a una nueva normalidad con respecto a la utilización de los medios tecnológicos, que es justamente lo que ha aperturado ahorita. Esto es un ejemplo de lo que ha llevado de lo que trae consigo la nueva normalidad. El ejercicio de que ya no podamos dar una clase en aula, de que ya no podamos tener el contacto incluso visual con el mismo alumno, ese contacto docente-alumno, que yo creo que daba esa cabida incluso a la representación de la información que estábamos dando. Ahora solamente nos podemos ver nosotros a lo mejor, incluso si lo estamos dando uno solo, solamente nos vemos a nosotros mismos y no hay ese lazo, no hay esa parte de enganchamiento social
que debería de existir. Y sobre todo esta parte del miedo al otro, ¿no? El miedo a la otra persona que no sé de dónde venga, no sé qué tenga, y que se ponga su cubrebocas y verlo como un foco de riesgo, precisamente, y ese es el resultado es evidentemente, lo que ya lo había comentado, el lazo social. Ese es desde mi punto de vista. Gracias, Naim. Sí, claro, continuando con esa Por favor. misma opinión, esa misma línea de pensamiento de la cual estoy totalmente de acuerdo, existe esta ruptura del tejido social, existe esta abarcando de nuevo el individualismo, inclusive, Boris, no me dejarás mentir en ese sentido, hablando y regresando inclusive a la Revolución Francesa, estos sentidos de fraternalización, de unión, de respeto, de la razón, pues se están perdiendo inevitablemente esta mercantilización y cosificación de las personas nos va a llevar a dos cosas. Una, a la adaptación. Evidentemente vamos a adaptarnos. El problema con esta adaptabilidad que llega a tener como característica humana, creo yo, va a ser esta naturalización, como bien lo sabemos, a la violencia, al distanciamiento, al buscar siempre el beneficio propio, y que creo que esa parte de la cohesión social es algo que le ha afectado a nuestro país durante muchísimo tiempo, y que creo que también podríamos tomar esto como un área de oportunidad para que en vez de fortalecer esta individualización, fortalecer este tejido social, esta unión entre la misma población. Igual, solo para cerrar, el miedo como emoción básica del ser humano es parte de la teoría del shock. Es obvio que algunos gobiernos se aprovecharon de esta situación y la sociedad va a ceder al Estado derechos a cambio de seguridad, a cambio de la salud. Y es interesante cómo, a pesar de la pandemia, en Chile y en Francia aún hubo protestas. Solamente quería quizás puntualizar esta parte. Muchas gracias. Gracias, maestros. ¿Alguien más que ¿alguien quiere decir algo más? Bueno, continuamos. Cierre, maestros. Bueno, pues, hay más preguntas. ¿Gustan que diga otra pregunta? ¿Les parece? ¿Otras dos preguntas o comentarios? Adelante, Boris. Sí, yo creo que podrías leer unos dos ya para concluir. Espérame tantito. Hola, me gustaría saber qué piensan sobre las consecuencias a largo plazo del distanciamiento. Bueno, eso ya tocó. Creo que nos divida más como sociedad por clases, razas, por posición social. Hablo de un retroceso social, eso ya lo platicó el maestro Arturo, ya lo dejó bastante, muy puntual. También tenemos de aquí de Eric Iván Licea. Consumir es necesario en todas las sociedades. Consumir medicamentos, material de curación, cubrebocas. Ahora es malo, consumo, es necesidad. Lo dejo, quien quiera contestar. Bien, yo creo que contestando a esa pregunta, bueno, más como pregunta, comentario, cuando se mencionaba eso, yo no lo mencionaba, pero lo mencionaban otros compañeros, no se refería a que eso era malo, sino que al comprar en grandes cantidades se aplicaba un poquito también la teoría del shock, que ya mencionaban los compañeros, y también que estos, más que ser compras adecuadas para cierta situación, simplemente son estas compras de pánico, ¿no? Que también se le llaman y que se estuvieron viendo muchísimo en redes sociales. Así que yo creo que tal vez se entendió mal. Ok, ¿alguien quiere agregar más situaciones? Yo creo, perdón, amigos, yo creo que la compra no es mala, todos necesitamos comprar, todos necesitamos consumir, es incluso una necesidad, a lo mejor desde un punto de vista, pues vaya, primaria, ¿no? El problema es el ejercicio del poder por medio del mercado, ¿no? Por medio del mercantilismo es cómo te vendo algo, cómo te genera una necesidad que no hay, que no existe, y cómo hago que tú te esclavices, ajá, para ser solamente, vaya, valga la redundancia, el esclavo y trabaje solamente para pagar, ¿no? Esta parte como decía Byung-Chul Han, ha dejado de ser la dialéctica del amo y del esclavo de Hegel para convertirse en yo soy mi propio amo y mi propio esclavo al mismo tiempo. Yo mismo me esclavizo por medio de mis compras. Esta facilidad de comprar con solamente una tarjeta, incluso
ya no existencia de la moneda, ya no existencia de un billete que te haga incluso valorar o darle valor a ese objeto, a ese papel, a esa moneda, y solamente tener una tarjeta o por tu celular poder comprar directamente de Mercado Libre y directamente de algunas otras apps que te permiten hacer una compra en otros países sin necesidad de dar dinero y recibir un cambio, sino solamente utilizar un plástico y ejecutar eso. Es también la desaparición del ritual, incluso del trueque, podría ser así, por llamarlo así, vaya el trueque, el intercambio de la moneda o el billete por algún objeto. Y yo creo que es la parte en donde tú mismo te esclavizas para poder sustentar necesidades que tú crees que necesitas, pero que no las hay. Entonces yo creo que no tiene, lo malo no es comprar, todos necesitamos comprar. El problema es cuando la dialéctica esta del amo y el esclavo la convertimos en nosotros mismos, somos nuestros amos y nuestros esclavos al mismo tiempo. Efectivamente. Para complementar, en ese sentido, consumir el trueque es parte de la sociedad o es parte de la historia del ser humano. No se está en contra del consumo como tal, sino del modelo de publicidad donde se fomenta el egoísmo y la competencia. Una competencia obviamente injusta por parte de las leyes que defienden a las grandes empresas. Entonces no se está en contra directamente del consumo, sino del modelo que se está ocupando a lo largo de la historia. Bueno, a una acción más o otro sobre la situación. Esta misma pregunta, este mismo comentario, maestros, ¿no? Tenemos una FD. Dice, lamentablemente hay muchas etnias que sufren discriminación que menciona, que es considerar una población poco agradable para la mayoría. Maestros, ¿qué consideran? Yo creo que además de decir etnias, también yo agregaría algo, que es a las personas pobres, vaya, que es un sector de la población del que casi no se habla, que creo que va mucho más allá de racismo y clasismo, y que digo que va mucho más allá de racismo y clasismo, porque no solamente te va a abarcar el cuánto o el cómo o el quién eres, sino es algo que viene de años, que no es un problema actual, es un problema de siglos, que es este distanciamiento social que hemos estado hablando siempre. No es un distanciamiento social físico, sino es un distanciamiento social de clases, un distanciamiento social que le pega a todas las personas, porque si realmente, como lo han dicho antes, pues primero los pobres, si primero los pobres están bien, todo lo demás va a estar bien. Son escaleritas, así que creo que más que contestar eso, agregaría que también se discrimina mucho a las personas pobres y que no se les son tomadas en cuenta incluso en teorías de discriminación y de clasismo. Y ya. Muy bien. Yo quisiera retomar este asunto. Sí, varias comunidades originarias, que se llaman comunidades originarias, sufren discriminación, y no solamente ellas, también tenemos comunidades de migrantes. Coexistimos en el sur del país, tenemos sociedades coreanas, en el norte del país, ciudades, disculpen, Baja California, Sonora, tenemos sociedades y asentamientos chinos. Entonces, de hecho, unos años por allá hubo algo bastante grave. Sí, tenemos esa ceguera social de que podemos ser de cualquier que queramos, ¿no? Y como adjetivo calificativo al indígena es lo peor que podemos aspirar, ¿no? En esta sociedad. Sí, es algo que sí daña a nuestra sociedad, este clasismo y racismo, que tenemos que empezar a visualizar, entenderlo, aceptarlo y evitarlo. Exacto, y también retomando un poquito más de lo que Maestro. decía... Sí. Retomando un poco lo que decía maestro Boris, referente también a los inmigrantes, y lo voy a tomar un poquito de ejemplo con lo que mencionaba al principio. Por favor. Que si tenemos una cuna de migrantes, no sé, imaginemos, por poner un nombre rápido, colombianos. Si tenemos una colonia con la mitad de colombianos, pero la mitad son empresarios que producen, que hacen, pero que aún así son inmigrantes, la sociedad no los va a rechazar. Va a rechazar al inmigrante que no trae nada para ofrecer, va a rechazar al inmigrante que no tiene ese poder adquisitivo, que no tiene ese poder de generar este capital, ¿no? Así que nada más también quería dejar ese ejemplo para ver que no solamente los migrantes se ven malos por ser migrantes, sino que se ven malos por ser pobres, no tanto por ser migrantes. Y ya, gracias.
Perfecto. Maestros, agradezco mucho, nos encantaría leer más comentarios. En algún momento nos vamos a reunir para tratar otros temas. Maestro Boris, muchísimas gracias por la participación. Maestro Arturo, siempre es un gusto poder contar con ustedes. Irving, un abrazo hasta allá. César Mota, nos estaremos viendo muy pronto. Les agradezco mucho y sobre todo, muchas gracias a todas las personas que nos estuvieron viendo, que nos estuvieron preguntando, que estuvieron haciendo la dinámica. De verdad, yo creo que podríamos considerar que esto fue todo un éxito. Estaremos más seguido ahí con ustedes para estar discutiendo algunas problemáticas que afectan a la sociedad y que afectan a todos nosotros porque somos parte del sistema. ¿Algo con lo que quisieran cerrar, maestros? Buenas noches. Y gracias por vernos, Pues gracias, y darnos por favor, la oportunidad de llegar hasta la pantalla de su computadora, celular o lo que sea donde nos estén viendo. Realmente gracias, eso nos apoya muchísimo y vamos a seguir con estas actividades. Adelante, Boris. Boris, Gracias por todos sus comentarios, por su atención. Nos estamos viendo. Somos Criminsania. Igualmente, gracias por estar en este espacio. Espero que haya sido de su agrado. Y yo sí los quiero dejar con una frase para que se queden pensando. Bueno, esta es una frase de un criminólogo hindú que dice: no es un signo de buena salud estar bien adaptado a una sociedad enferma. Las dejo en la noche. Muchísimas gracias. Pues bueno. Adelante, Boris, adelante. Maestro, bueno, yo. Bueno, pues bueno, gracias por vernos, gracias por favor que compartan el video si les agradó, estén pendientes a más eventos de este tipo. Se pretende más eventos de manera regular. Por favor, visualícenlo más. Espero que les haya gustado nuestras participaciones. Si tienen alguna duda o comentario a cada uno de los ponentes, a todos los maestros, pueden hacerlo por el inbox famoso, o directamente se les responderá en el todos o solo a un ponente. Por favor, se los agradecería mucho y gracias por tener esa atención y estos 1 hora con 41 minutos de estar pendientes de sus pantallas y dejarnos entrar a sus hogares. Muchas gracias. Maestro Naim. Yo también me gustaría despedirme con una frase de Bauman que tiene que ver con esta parte de la nueva normalidad y es: mañana no puede ser y no será como lo es hoy. Muchas gracias, les agradecemos muchísimo y estaremos pendientes de cualquier cuestión y estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias y buena noche.